el caso, el examen, pues ya esa parte no va a quedar grabada. ¿Listo? Bueno, recuerden que también tenían plazo hasta ahorita, hasta las 7, por si tenían algo pendiente de tareas, lo que fuera. Ya después no les voy a recibir si no enviaron el plan lector, lo que sea, a menos de que sea una excusa válida y que la presenten a secretaría. Pero pues el plazo sería hoy mismo porque ya mañana tenemos que enviar notas. Entonces, pues si seguramente no lo han enviado o algo pasó, pues ya las notas se quedan así, porque pues lo que vayamos a hacer ahorita lo envían y ya mañana se emite el reporte de este módulo, ¿listo? Bueno, antes de empezar, ¿tienen alguna pregunta? ¿Tienen dudas, observaciones? ¿Cómo les fue con la lectura de la presentación que les envié? Era solo leer. ¿Sí me escuchan? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, profesor. Ok, bueno. Sí, profe. Bueno, entonces, como no me dicen nada, asumo que igual si leyeron, revisaron todo el contenido, que no tienen dudas, ni hay nada, entonces, pues vamos a empezar, ¿listo? En un momento ya les voy a enviar la guía número 4 por el grupo y ya les comparto pantalla. Buenas noches. Buenas noches. Listo, entonces ya les envié la guía número 4 que corresponde a hoy, para que por favor pues la vayan abriendo, la vayan mirando. Igual ya les voy a compartir la pantalla. Ahí se está viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, profe. Sí, profesor. Sí, profe. Vale, listo. Bueno, entonces como hemos dicho, pues si se dan cuenta la semana de hoy, para este módulo nos corresponde, pues vamos a ver unas cosas muy básicas sobre sistemas de vigilancia epidemiológicos, una mesa de preguntas, retroalimentación pues ya de los temas, y por eso precisamente pues necesitamos que nos rinda el tiempo para que de 8 a 9 hagamos el examen final y ya con eso cerrar. ¿Listo? Es lo que se va a ver, pues la idea para las personas que son como tal, digamos, de otros programas que no es salud ocupacional, pues el tema es muy amplio, como lo había dicho en algún momento. Entonces, pues vamos a mirar como los aspectos más claves de lo que nosotros hacemos en esta área. Y pues para los que son de salud ocupacional, pues reforzar de pronto unos puntos básicos que quizás no hayan visto para verlos en otros módulos ya más al detalle y pues que lo puedan unir con todo lo que se ha visto. Entonces por acá en la guía número 4 se hace pues la descripción de los contenidos como siempre sobre estos temas de vigilancia epidemiológica. Sí, algunos controles, sistemas de vigilancia, están las definiciones, como los procesos que tiene esto para que ustedes lo entiendan un poquito más. Y digamos que pues aquí también está las referencias como siempre. ¿Listo? Igual recuerden que esto es más como una guía porque los contenidos, como siempre pues hemos hablado, se los envió por correo y se explica acá. ¿Listo? Que ahí pues ya la clase está siendo grabada. Listo. Bueno, entonces mientras van llegando unos compañeros y ya llamamos asistencia. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí ya está como el registro de notas de cada uno. Tenemos pendiente pues algunas notas del plan lector, que
pues ustedes me han enviado los correos ahorita o en el transcurso del día, entonces obviamente nos han calificado, pero apenas se acabe la clase se califica y se envía. Y lo que hablamos, si no lo han enviado, pues ya se cierra el plazo. ¿Listo? A menos de que de alguna forma se pudieran dividir en dos, como para hacer pues el plan lector, mientras ahorita se ve la clase y se hace el examen final. Sería la única que tengan plazo ahorita de 7 a 9 de la noche, si no lo han enviado, porque ya a las 9 en punto pues o sea, empiezo a calificarles y pues no recibo más. ¿Listo? Entonces, bueno, nos falta eso y pues obviamente la nota de hoy. ¿Listo? Entonces ya ahorita les explico cómo vamos a realizar esto. Listo. Bueno, tenemos más o menos 11 personas, 12. Listo. Bueno, ¿me recuerdan por favor cuál fue la que yo les envié? ¿Cuál de estas dos? ¿Esta azul o esta? Era para leer. La azul, profe, la azul. ¿La azul? Sí, esa. Sí, Ok, profe. listo. Listo. Entonces vamos a hacer un repaso básico de esta, como para mirar que les quede un poco más claro. Igual lo que les había dicho era solo leer. Y pues apenas terminemos como de revisar esto, ya vemos pues una más específica, por decirlo así. ¿Listo? Bueno, entonces empezamos con esta. Si se dan cuenta, pues esta es una presentación que precisamente la tomé de un autor porque quería que revisaran precisamente cómo exponen el tema de vigilancia epidemiológica desde acá. Es un documento, pues, me parece que muy completo, ¿sí? De la Universidad de los Andes. Este es, digamos, como el panorama general, pues, de lo que es toda la presentación. ¿Listo? Antes de seguir y empezar y explicarles, ¿alguien tiene de pronto como observaciones, dudas o lo que sea de esto que se mandó a leer? Seguramente si no entendieron, igual acá lo explicamos. ¿Ya? Bueno, listo. Entonces, empezamos. Si se dan cuenta, entonces aquí el tema de vigilancia epidemiológica, pues obviamente consta una definición para que nosotros lo entendamos a qué se refiere cuando les hablen de ese tema. Y hay unos tipos de vigilancia, que está pues obviamente la activa, la pasiva y la centinela. Son como los tres tipos, los tres principales tipos que hay en este caso. Hay algunos ejemplos para que ustedes sepan más o menos a qué se refiere. Vamos a manejar lo que son las fuentes de información, que hay diferentes, porque pues de ahí también, digamos, nosotros sacamos los datos para elaborar propuestas de vigilancia. ¿Listo? Asimismo, pues se hace unos documentos, unos instrumentos de registro, entonces, si lo vieron también, y pues las fuentes de información para sacar el consolidado. Entonces empezamos pues por lo que es vigilancia epidemiológica. No me va a tomar mucho tiempo explicando esto porque la idea era que pues lo hubieran leído precisamente. Entonces, más que todo es como hacer algunas aclaraciones. ¿Listo? Creo que alguien tiene el micrófono prendido. Si no estoy mal, es Mateo. Sí, listo. Bueno, entonces, en cuanto a este tema de vigilancia epidemiológica, es cuando nosotros también pues hacemos una recolección sistemática, es decir, masiva, ¿sí? Es decir, en grandes proporciones, que también es continua, oportuna y confiable frente pues a información que necesitamos o que digamos es de nuestro interés para saber las condiciones de salud de una determinada población. ¿Sí? Entonces todos los datos que nosotros empezamos a recolectar para mirar la condición de la salud de las personas, pues lo podemos hablar también que es un tema de vigilancia epidemiológica. ¿Listo? Ahora, hay diferentes también, digamos, como definiciones más amplias sobre este tema. Entonces, si se dan cuenta, en todas aparece este tema de información sistemática, ordenada, que se planifica, que se observa, que se mide, se registra información con algún propósito,
para grupos poblacionales humanos, conocer temas de salud o a veces hasta daños que se presenten en la salud específicamente. Y todo esto pues sirve para generar programas de control y pues de intervención para dicha situación que nosotros encontramos. ¿Mm? Entonces eso también se hace a través de investigaciones. Hay diferentes definiciones como lo hablamos. Entonces, otra vez pues vamos a ampliar un poco esa definición ya frente pues a unos contenidos más concretos. Entonces, como ya dijimos que era una recolección sistemática y pues también un análisis, interpretación de datos, todo esto tiene que ver con lo mismo que decíamos, en este caso pues también enfocado a salud. Entonces, pues también está relacionado con las políticas públicas, ¿sí? Porque quienes implementan las políticas públicas, pues el gobierno. Y cuando nosotros vamos a querer cómo sacar un sistema de vigilancia para saber cómo está, por ejemplo, la salud de los trabajadores, pues hay una normativa frente a eso. ¿M? Y ahí podemos sacar esa información un poco más fácil de qué es lo que se debe hacer, pero más allá de eso, pues nosotros elaboramos esas propuestas a veces en compañía de las ARL. ¿Qué recuerdan que es una ARL? ¿Saben qué es? Es una La entidad de que riesgos profesionales. ¿Qué significa? Administradora de riesgos profesionales, Laborales, ¿sí? Laura. Ok, listo. Entonces, precisamente eso. Entonces, esa vigilancia, digamos que tiene como dos componentes que trabajan también como en llave, por decirlo así. Una que está, pues, según los casos que se va presentando, digamos, a medida del tiempo. Si estamos, como dijimos ya, revisando condiciones de salud, puede ser enfermedades y demás. Entonces, cuando se tienen algunos casos y las otras que se hacen, pues, de forma experimental o observada desde laboratorios. Ujú. Las investigaciones. Entonces, esa coordinación de actividades pues tiene tres momentos, que es una oportunidad, una difusión y pues la calidad también del programa que se está realizando, ¿sí? Entonces aquí, por ejemplo, les explicaban también que pues en cuanto a lo que hablábamos de normativa para nosotros revisar en qué basarnos o de pronto qué otras cosas existen para poderlo implementar más fácil. Entonces, si se dan cuenta, pues aquí está, por ejemplo, este es un reglamento sobre notificación de enfermedades transmisibles de declaración obligatoria. Entonces, pues, Ministerio de Salud, esto es Santiago, Chile. eh, y pues esto es a nivel internacional, entonces seguramente también les va a servir. Este también que es de la OMS, que es un reglamento sanitario internacional del 2005, pues también les va a servir. ¿Mm? Porque, por ejemplo, ahorita con este tema del COVID, pues obviamente la OMS pues también tiene unos estatutos y reglamentos como está acá para hacer la vigilancia epidemiológica sobre lo que está ocurriendo. ¿Listo? Pero esos protocolos pues los adoptan los países y pues de ahí se le hace una adaptación y se basa para nosotros crear nuestro proceso internamente. ¿Listo? Entonces, las siglas para que ustedes conozcan son estas: Sistema de Vigilancia Epidemiológico. Si lo ven en algún momento son estos: Sistema de Vigilancia Epidemiológico. Sí, para que pronto, no, si lo ven por ahí, queden como perdidos, sino pues ya saben qué es. Entonces, esto tiene, digamos, pues varias clasificaciones o, digamos, lugares desde donde se mira, que pues obviamente está estas que están acá, desde la simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad. Esta es diferente, una simplicidad, esta es sensibilidad. Esta de por acá que ya se las voy a explicar, ya les digo para dónde vamos con eso. Representatividad, oportunidad. ¿Listo? Entonces, lo mismo que hemos dicho, seguramente en algún momento, pues, cuando leyeron esto no lo entendieron o de pronto no era tan claro hacia dónde iba, ¿sí? Digamos que cuando ustedes en los programas de salud ocupacional realizan este tipo, digamos, como de actividades, entonces, pues, es importante que los trabajadores sepan como, bueno, nosotros nos estamos basando
en un sistema de vigilancia, pues que obviamente le concierne a toda la empresa, para pues poder establecer mecanismos en cuanto a la salud. Entonces la salud no solo ahorita es COVID, ¿sí? Sino pues también se puede ver a temas de, digamos, enfermedades laborales. Entonces hay muchos conceptos que nosotros pues debemos aprender a revisar para, para poder darle un tratamiento. ¿Listo? ¿Cómo van hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? Buenas noches, profe. Yo, Verónica, pero es que ya ahorita me puede conectar, qué pena. Sí, hola, buenas noches. Cuéntame. Profe, yo igual, Diana Estupiñán. Es que no estoy ¿Aló? perdida, profe, porque no acabé de entrar. Entonces, no sé, profe. Ok, listo. Entonces, para los que de pronto acabaron de llegar, ¿Cómo creo sé que lo ya, que ha ya son explicado? varios. Tenemos 2, 4, 8, 12. Bueno, ya está la mayoría. Entonces, estábamos hablando de que, bueno, que el día de hoy, pues la idea sería que si ya enviaron el plan lector, pues les voy a calificar ahorita después de que terminemos la clase. Si no tienen plazo hasta ahorita, hasta las 9. Si no, pues ya, a menos de que tengan una excusa y que sea válida para la institución, porque pues ya mañana hay que presentar las notas y pues si se dan cuenta ya les cambiaron el nombre del grupo de WhatsApp porque se usa ese mismo grupo para que ustedes, por ejemplo, los martes queden viendo emprendimiento, que es en este caso. ¿Sí? Entonces por eso ya mañana toca cerrar. Estamos enviando la guía, que ya se las envía a WhatsApp, aquí las notas, nos falta el plan lector y pues lo que vamos a hacer hoy de caso o examen final. Esto se los mandé a leer, entonces les estoy explicando de forma muy rápida y general a qué se refiere. Y ya empezamos ahorita con la presentación en sí, para acabar a las 8 de la noche y ahí ya tener la hora que tienen para resolver como tal el caso. ¿Listo? Bueno, entonces estábamos por acá. Les estaba explicando esto con respecto a los atributos en los sistemas de vigilancia epidemiológica, que hay pues algunos que se refieren a la simplicidad, flexibilidad, aceptabilidad, sensibilidad, representatividad, oportunidad, y este que se refiere también a valores positivos, es decir, digamos, cuando en la rama de la medicina nosotros pues hacemos unas pruebas diagnósticas, ¿cierto? Entonces puede ser para determinar pues el origen de una enfermedad. ¿Mm? Y cuando se obtiene un valor o digamos se le considera valor o verdadero positivo, pues ahí indica que sí existe esa enfermedad. Entonces, veámoslo más como indagación de pruebas diagnósticas. ¿Listo? Entonces, esto también lo estábamos viendo por ahí, dentro de la clasificación de lo que estaba de forma general el contenido. ¿Listo? Bueno, entonces los tipos de vigilancia, hay tanto pasivos, activos y como centinelas. Entonces vamos a empezar aquí hablando pues de este, y pues ya ahorita vamos también con el otro, ¿vale? Para que ustedes lo tengan un poco más claro. Entonces, como les había dicho, lo vamos a ver de forma rápida porque esto ya se los había enviado. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de sistemas de vigilancia epidemiológicos activos, entonces, como dice acá, se inicia frente a la sospecha de un caso. Es cuando nosotros pues de pronto ya tenemos sospechas por alguna razón, digamos sintomatología o algo así, si hablamos del COVID, entonces se inician en ese momento. ¿Mm? Es más, digamos, como unos sistemas de vigilancia que son como más reactivos, es decir, que pues ya es cuando la situación se presenta. Entonces, pues básicamente sirve como de notificación para nosotros prender, como digamos, alarmas y registros para pues empezar ese estudio, ¿sí? De forma sospechosa, pero pues ya se va empezando a entablar como esa investigación, ¿sí? Ahora, por otro lado, los que son de tipo pasivo es cuando pues ya se hace como tal una consulta, es decir, digamos, en este momento si preguntáramos por otro tipo de enfermedad que no se haya presentado, pues, o no se esté presentando. ¿Mm? Entonces, si se dan cuenta, uno es cuando ya
como dice el nombre, activo, que está activo en este momento, y el otro pasivo, cuando no se ha presentado, pero se hace como un proceso de investigación o de consulta. ¿Listo? Asimismo, ¿qué diferencias tienen los otros uno del otro? Entonces, el activo pues también requiere de confirmación del caso a través de un laboratorio. Entonces, cuando empiezan esa investigación por laboratorios, pues que quede como confirmado. Asimismo, como que pues cada vez que se requiere eliminar una enfermedad, pues obviamente, pues ese es como el fin, ¿cierto? Que nosotros con ese sistema o programa, pues eliminemos como esa situación o enfermedad que se presenta. ¿Sí? Y pues se va haciendo bajo unos periodos establecidos también. Por el lado del sistema de vigilancia epidemiológica pasivo, obviamente solo pues cuando hay, digamos, como antecedentes. Entonces, por ejemplo, si habláramos antes de que inició como toda la pandemia, pues si de pronto como si conocen del tema, pues habían también, digamos, unos tipos, digamos, como de COVID, pero no era como el que se presenta ahorita. Eso pertenece pues a una categoría más general, digamos, en cuanto a lo que es el SARS. Entonces es como unas derivaciones de la misma enfermedad, pero son diferentes tipos. Entonces, si en algún momento estaba ese tipo de enfermedad, pues era, digamos, de tipo pasiva, pues estaba estudiando, no habían casos, se estaba revisando, y pues si habían antecedentes, pues se iban mirando. Ese era de tipo pasiva. ¿Mm? Pero ya cuando empezó los casos y pues toda la situación, pues ya pasó a ser un tema activo. ¿Listo? Perdón, acá me volví. ¿Listo? Ahora, esos usos de la vigilancia epidemiológica, digamos que se realizan pues con unos fines específicos. Dentro de eso está pues para nosotros tener una estimación cuantitativa, es decir, numérica, de la magnitud de un problema. Entonces, como pasaba al principio en los reportes que hacía el gobierno, digamos, bueno, somos 50 millones en Colombia, 50 millones de personas, y hasta el momento iban contagiados, qué sé yo, 300 personas y una había muerto. Si lo miramos hoy en día, entonces no, que hay, qué sé yo, en el momento no sé, pero digamos que 3 millones, ¿sí? Que ahí se han recuperado 2 millones y 1 millón están tratando, no, digamos que 500 en tratamiento y otros 500 han fallecido, es un ejemplo. Entonces, pasar eso a números siempre es importante. Lo mismo que hablamos, determinar la distribución geográfica, también es lo que se está haciendo. Identificar brotes y epidemias, en este caso, pues, como lo estamos hablando de COVID, pues, se refiere a eso. Sin embargo, si no lo fuera, pues, miramos brotes y epidemias de la enfermedad que estemos hablando. Conocer la historia natural de la enfermedad, que eso, pues, también está en proceso, pues, de investigación, pero hay que hacerlo. Evaluación de las medidas de control y prevención, pues se adoptan ahí también los protocolos que existen actualmente para el COVID. Monitorear los cambios de los agentes infecciosos. Casi siempre esto aplica, digamos, más para temas biológicos como lo que pasa ahorita, pero puede aplicar para otros tipos de sistemas de vigilancia, ¿sí? Facilitar la investigación epidemiológica por laboratorios, comprobación de hipótesis, entonces, por ejemplo, con el tema de la vacunación, de que, bueno, esta vacuna es más efectiva, si la desarrollamos va a tener este porcentaje de efectividad, y cuando se desarrolló y se dio a la población se dieron cuenta si sí o si no, entonces se comprobó la hipótesis o no. Y facilitar la información para la planificación. ¿Listo? ¿De qué depende todo esto? Obviamente la cobertura que ustedes quieran lograr, si por ejemplo es para toda la empresa, si lo estuviéramos hablando en ese caso, o si por ejemplo va a ser para un área en específico. Sí, pero pues eso siempre va a ir de la mano de las políticas y los reglamentos que ustedes implementen en seguridad y salud en el trabajo. Y pues de ahí también existen unos objetivos, unos presupuestos, una organización y pues unos intereses, ya sea de la propia empresa, de trabajadores, o si lo habláramos más macro, como se los estoy explicando, del tema del COVID, pues ya tiene que ver con el gobierno y otras entidades. Es como para que les quede claro el ejemplo. Ahora, hay diferentes fuentes de información, ¿listo? Y asimismo, pues también digamos que hay unos ciertos grados de atención. Entonces, pues ustedes se preguntarán, por ejemplo, bueno, ¿por qué digamos está organizado así el sistema de salud? Pues también tiene que ver con
la ley 100 que hablamos en algún momento, de cómo se estableció pues el servicio y la organización de todo lo que es la seguridad social y pues específicamente el tema de la salud acá en Colombia. Entonces, pues también se definió que, digamos, hayan servicios de urgencia, como dice acá, y atención primaria, ¿sí? Entonces, consultorios, pues, digamos, de tipo público, por decirlo así. Es decir, cuando ustedes entran a servicios de medicina general, o sea, no lo dan público, digamos, gratuito, sino como más de tipo general, ¿sí? Ya cuando la atención es secundaria, que es un poco, pues, más para hacer un énfasis, entonces obviamente van a ver una especialidad también, y ya, pues, de tipo terciaria también lo vemos, digamos, como relacionado frente a casos específicos más al detalle, pero pues en centros de alto nivel, como hospitales. ¿Mm? Tenemos laboratorios que ustedes saben que pues hay laboratorios clínicos de salud ocupacional, de ambiente, en diferentes tipos de laboratorios, pues según lo que nosotros estemos estudiando. Bueno, obviamente centros de rehabilitación, servicio médico legal, hay diferentes, pero como lo veíamos acá, esto se refiere a fuentes de información de donde sacamos la información precisamente. ¿Listo? Frente a la fuente de datos, bueno, digamos que si fuera estudios de salud específicos, pues de muestras, estadísticas, encuestas, registros, centros centinelas, que es el otro tipo, digamos, de vigilancia epidemiológica, que ya también pues, se los voy a explicar de forma general. Sistemas administrativos financieros, porque pues recuerden que también la información administrativa que nosotros vamos recolectando, de ahí pues sale la información. ¿Listo? Ahora, nosotros cuando hablamos como de esos centros centinelas, que es como el otro tipo de, digamos, como de vigilancia, que yo se los mencionaba en algún momento, son como algunos centros también especializados que se utilizan, es similar a un laboratorio, porque digamos, básicamente lo que se hace es como hacer una observación o una medición constante, ¿sí? Pues digamos como el impacto de las intervenciones o en sí como de las causas, consecuencias de, digamos, determinada enfermedad, como lo estábamos hablando ahorita, ¿sí? Entonces, como que monitorean, pues, precisamente ciertas condiciones en la población y, pues, van emitiendo, digamos, a sí mismo como información relevante sobre los tipos de vigilancia, ¿no? Digamos que es algo como más en proceso, digamos, como de cuando es pasivo pasa a centros de centinelas y luego a ser activo. Digamos que es como un centro de investigación. ¿Listo? Entonces lo veíamos ahorita. Esos puntos de recolección de información para nosotros emitir propuestas o planes de vigilancia epidemiológica, pues tienen tres categorías: el activo, que si se dan cuenta aquí, pues va a ser fuentes de información primaria, como estudios, monitoreos, porque ya sabemos que la enfermedad existe. Si es pasivos, entonces de casos registrados, pero de pronto en algún otro momento, frente a las consultas que se hacen cuando está empezando la enfermedad. En este caso la activa, recuerden que es cuando ya está, como dice el nombre, activa, ya está circulando, entonces tienen que empezar a revisar pues como tal, como las medidas de prevención e intervención. ¿Sí? Y la centinela, que pues lo que había dicho ahorita, que digamos que también se compone un poco de las dos porque se hace como una observación más detallada desde pues antes de que empezara la patología, como los casos que se iban registrando, como el principio de todo eso, y ya en el momento actual. ¿Sí? Bueno, entonces aquí también tenemos unos ejemplos para que ustedes lo sepan. Siempre es como una cadena. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, centros de trabajo, de ahí pues también, digamos, baja, digamos, se relaciona con los casos ocupacionales que se presentan, con los sitios de tratamientos en los que se le está dando pues el manejo, las facilidades que tenemos pues para esa red de observación,
los prestadores que nos dan como tal esa observación, digamos, frente puede ser a toma de muestras, de pruebas, y ya pues también se pasa a ese centro especializado y pues siempre digamos que es como esa cadena, porque otra vez pasa a los centros de trabajo, es decir, las empresas, personas, y pues se va pasando la información, es como un paso a paso. Y lo mismo que está acá, digamos que cuando nosotros es casi como si fuera la misma información, solo que un poco más amplio, ¿sí? Que está lo mismo de los centros de trabajo, de personas, de empresas. Cuando esto es de tipo ambulatorio, se los voy a explicar primero. Digamos que la enfermedad es ambulatoria, no estamos hablando de COVID, pues va a pasar, digamos, a unos exámenes y pues registros muy básicos que no requieren como estudios de énfasis, de atención, como lo veíamos ahorita, ¿sí? No necesariamente va a ser una hospitalización o algo, sino algo más básico. Una examinación se pasa, pues, obviamente a unos centros de vigilancia para ver cómo continúa la persona, se hace un análisis, retroalimentación y pues se da la información de nuevo. Si por el contrario, digamos como que esos centros de trabajo, estudios que se hacen en las personas, empresas, pues son un poco graves, en este caso, así como lo hablamos, hay diferentes posibilidades. Entonces, desde la hospitalización, consultorios específicos como particulares o servicios médicos de las propias empresas. ¿Mm? Y según sea el caso, pues todo es igual si se le va a pasar a unidades centinelas o, digamos, en este caso lo podríamos ver también como las EPS. Y ahí pues se hace como toda los registros de estudios clínicos para confirmar las enfermedades. Y lo mismo se pasa pues también a las IPS, centros de vigilancia y bueno, lo mismo. Es como si se hiciera una prueba para determinar si tienen COVID o no. Se hace digamos como un paso a paso. Bueno, entonces vamos a continuar. Esta parte no importa tanto. Era un ejemplo. Los instrumentos de registro, pues así como en las historias clínicas, pues tiene diferentes eh, como ítems que se va revisando, que es pues una hoja de atención donde les hacen como las preguntas básicas, el registro diario, egresos, informes de resultados de laboratorio, a veces hasta reportes judiciales, ¿sí? Digamos, depende de la enfermedad, registros de discapacidades especiales. eh, bueno, en estos casos a veces se mira el tema del VIH porque pues casi siempre es una enfermedad que cuando está acompañada de otra, es decir, con comorbilidad, pues es un poco más grave, ¿no? Bueno, y si ya pasa a otro plano, certificados de funciones o licencias, si es el caso, o incapacidades. ¿Listo? Hay diferentes niveles, digamos, como de servicios que también se ofrecen, que están los locales, los servicios de salud o los centrales, que tienen que ver también, pues, obviamente, si ustedes lo ven aquí a nivel Colombia, mmm, la organización básica que hay, ¿sí? Si hay clínicas, si hay hospitales que son públicos o las clínicas, recuerden que son privadas. Si nos vamos por fuera de Bogotá, entonces seguramente pues va a haber como un centro médico o si no unos servicios de salud departamentales. Digamos que depende del tamaño pues también de la entidad, el lugar donde se encuentre, pues así mismo les van a ofrecer servicios, ¿cierto? Entonces, bueno, esto no es tan relevante porque pues solo nos estás poniendo unos casos de influenza, digamos cómo se le hacía pues esa vigilancia en algunos países, que funciona casi siempre pues igual que ahorita, aunque ahorita es más contagioso y es otro tema, pero si se dan cuenta pues casi siempre es lo mismo. Entonces hay una red de laboratorios, un aislamiento, tipificación y subtipificación de los casos que se presentan, envío de aislamiento de los virus a los centros de colaboradores, lo mismo, entrenamientos, para que pues en cada país en lo posible, en algún momento va a pasar, que se tenga como el entrenamiento y laboratorios para cubrir las necesidades frente al virus y la información que se tenga del mismo. Ahí también hay varios, ¿listo? Y bueno, los diagnósticos de laboratorio, que es básicamente como los tipos de análisis que se hacen en estos casos.
digamos, a nivel nacional o si es regional, pero esto depende de, pues también, digamos, como la disponibilidad de tecnología y la parte médica de los centros que existen, ¿sí? Obviamente acá en Bogotá o en otra ciudad principal se va a contar con más tecnología, digamos, pues para procesar, por ejemplo, las vacunas o las pruebas que, digamos, en algún otro lugar, ¿sí? Entonces va a ser diferente. Entonces a eso se refería esa parte. Y bueno, ¿qué elementos tiene estos sistemas de vigilancia epidemiológico? Pues un producto, que es como esa secuencia para construir y ordenar todos los datos que nosotros recopilamos para saber si existe la enfermedad, como lo hablamos desde parte activa, pasiva, fuentes de información, de dónde la vamos a sacar. Vamos a empezar a evaluar esos resultados y pues así el impacto que puede tener un programa de este tipo, ¿sí? Entonces el impacto, si nosotros implementamos un sistema de vigilancia, entonces eso es obviamente reducir la enfermedad, ¿cierto? Porque estamos hablando de la enfermedad. Después de eso seguramente nosotros vamos a mirar si fue eficaz, si fue eficiente lo que planteamos. Si no, pues obviamente vamos a mirar si eso no funciona o si sí funciona y pues tener unos ajustes para que, digamos, si ustedes plantean un sistema de vigilancia en este año, pues al siguiente ya puedan plantear uno mejor. ¿Mm? Y bueno, pues bueno, esto ya tiene que ver un poco en temas públicos. Digamos, casi siempre, por ejemplo, les van a pedir un sistema de vigilancia epidemiológica en el lugar donde trabajen y esto toma unos protocolos, se adapta para enviárselo pues a las ARLs, que verifiquen que ustedes están cumpliendo y si no, pues ya como hemos visto anteriormente, pues hay multas, ¿no? Por ejemplo, las empresas que se están haciendo ya a los trabajadores o en los centros comerciales, que también en últimas son empresas las que están allí, si no tienen protocolos para que las personas pues vayan a comprar Profe, o a trabajar, pues eso debe tener multas, ¿no? profe, Sí, profe, una preguntita. señor. Eso como tal que lo tienen que tener tanto empresas grandes como pequeñas o empresas que están creciendo. Ese Sí, sistema claro, de vigilancia epidemiológica. sí, claro. Y Esto, dado el caso de que no, la empresa no tenga, por decir así, como un sistema de vigilancia tan claro. ¿Y qué programa se estaría metiendo ahí o qué pasaría ahí? lo que pasa es que por normativa igual esto pues lo deberían cumplir las empresas, o sea, cualquier empresa que esté registrada debería cumplir con implementar un sistema de seguridad y salud en el trabajo. Se le dice pues que a veces que sean empresas de menos de 10 trabajadores y cuando ya hablamos de empresas grandes, es de más de 100 trabajadores. ¿Sí? Entonces en sí todas deberían cumplirlos, pero pues en algunos casos no, pues como sabemos no se hace porque pues eh, a veces es muy informal el trabajo acá en Colombia. ¿Sí? O sea, por decir así, se puede decir que, no sé, un restaurante en el que nada más trabajen 5 personas. Digamos que por Que uno de norma los pues más- deberían cumplir, ¿sí? Porque pues si el restaurante, es que hay restaurantes que obviamente no les hacen el registro legal, ¿sí? Pero si pues tiene el registro legal, pues deberían cumplir con algunas disposiciones que se da como en este tema, pero pues la otra también es que, bueno, no hay como alguien que esté pendiente de eso, por mucho los que están pendientes de salubridad y eso, porque si nunca se notifica que el restaurante existe, pues de pronto ni pasa, ¿cierto? Pero si fuera así, pues tendrán que también rendir cuentas con esto. Y así como ustedes los han visto ya en cadenas de restaurantes más grandes que tienen protocolos, eh, es porque seguramente así mismo pues ellos sí tienen que cumplir con una normativa, ¿no? Pero eso también debería aplicar pues para empresas también pequeñas. Listo, profe. ¿Listo? Entonces precisamente ese es como el propósito, digamos, de estos sistemas de vigilancia que tenemos, es como cumplir esa normativa y pues también cuidar a trabajadores, nosotros como empleadores, proveedores, contratistas, bueno, como siempre lo hemos dicho, a todo el personal que esté relacionado a la empresa. ¿Listo? Básicamente eso se refería esa presentación que les envié.
les voy a explicar también rápidamente esta otra que tenemos por acá, para que vean cómo la relación, digamos, a partir de acá en Colombia, pues en algún momento, digamos, como ellos plantearon su sistema de vigilancia epidemiológica, porque pues es lo que en últimas también vamos a hacer ahorita. ¿Listo? Este es un ejemplo ya aplicado. Bueno, entonces acá, en este ejemplo que tienen, pues básicamente son unas funciones esenciales dentro del tema de salud pública. Entonces también se da pues como una definición, ¿sí? Digamos, cuando nosotros hablamos de esa vigilancia epidemiológica desde la salud pública, pues ya corresponde obviamente a entidades públicas y pues como ellas monitorean que se esté cumpliendo obviamente con algunos protocolos, entonces que el Ministerio de Salud eh, está pendiente pues de que los establecimientos cumplan con ciertas cosas, ¿m? Ya lo que hemos hablado relacionado al tema de la salud. Pero cuando hay, digamos, temas de vigilancia frente a control sanitario, pues también digamos que, o sea, vendría siendo casi lo mismo, solo que pues también se tiene en cuenta, digamos, como asegurar que, o sea, dentro de toda la normativa que nosotros tenemos, pues también se esté cumpliendo, digamos, en temas de salubridad. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, digamos que cuando es salud pública, bueno, que pues todos en todos los espacios estemos cumpliendo con los protocolos frente a lo que es el COVID y pues digamos se evalúa es como el comportamiento también, si se está cumpliendo o no. Pero cuando ya hablamos de control sanitario, pues le estamos haciendo como el énfasis precisamente a la normativa y las disposiciones que da en este caso el gobierno. Entonces una es como más flexible y la otra pues si se mira si realmente se está cumpliendo la normativa o no. En este caso, el Ministerio de Protección Social pues implementó también como este programa que se llama Civigila, que pues básicamente ellos hicieron fue como un conjunto de usuarios, normas, procedimientos, recursos de todo tipo de talento humano para recopilar toda esa información, ¿sabes? De recopilar, analizar, interpretar, hasta evaluar información sobre eventos de salud. ¿Sí? Entonces ese es como el mini programa que ellos hicieron, como un sistema que recopila esa información y todo el paso que estamos hablando ahorita para temas epidemiológicos. Entonces, esos sistemas de vigilancia, digamos, tiene como un inicio, un proceso y un fin, o como lo quieran ver acá, una entrada, un proceso, una salida, es lo mismo, inicio, proceso y fin, ¿sí? Entonces, lo primero es unos datos básicos sobre el evento, ¿sí? Entonces, saber qué es, de qué consta, bueno, si eso lo buscan, por ejemplo, en internet, les va a aparecer la información sobre el mismo, ¿sí? Como los datos básicos. Entonces, en el proceso, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Mm? Entonces, tenemos que, obviamente, dependiendo de lo que ustedes, por donde quieran empezar, lo primero sería, pues, como una construcción de esa información para nosotros decir, oiga, sí, entonces ya sabemos que esta información, pues, proviene de este lado, de este otro lado, entonces la vamos a analizar e interpretar para mirar a sí mismo qué se le puede hacer como mecanismo de intervención o de acción. Cuando tengamos esa acción, entonces pues vamos a divulgar como qué tipos, digamos, de respuestas podemos tener frente a esa situación que se presenta. Y con eso, pues, ¿qué se va a presentar? Pues conocimiento nuevo. Entonces es cuando sale, digamos, investigaciones donde dicen, bueno, en este caso, tal medida que se está adoptando ya no sirve, ¿sí? O esta sí sirve. Otras que son orientaciones frente a la acción. Entonces, digamos, bueno, salió entonces que es importante, si estamos hablando otra vez del COVID, el tema de implementar pues la vacunación, pero seguir con los protocolos, ¿sí? Entonces, que pues la acción sea como, bueno, continuar con lo que teníamos antes, pero o sea, empezar a vacunar, no por eso descuidarse, y hacer los ajustes también en el proceso, porque obviamente vamos a encontrar fallas. Hay diferentes modelos de enfermedades transmisibles. ¿Mm? Entonces, si ustedes lo miran desde acá, entonces está el evento, ya sea transmisible o pues de fuente común. Entonces, si lo miramos Profe, por este, sí, no se alcanza muy bien ver la letra.
que pasa es que la letra no está como muy clara, ¿sí? Entonces acá lo que les estaba leyendo, estos eventos transmisibles y de fuente común o de origen común, tiene, digamos, diferentes clasificaciones. Ustedes lo miran por un lado, entonces pues están como esos factores condicionantes de transmisión de enfermedades, como por ejemplo agentes patógenos, entonces si por algún tipo, digamos, como de contacto con las personas, reservorios, insectos o de otro tipo. Sí, ustedes saben que pues dependiendo de la enfermedad se puede transmitir de diferentes formas. Entonces se refiere a eso. Y por otro lado, tenemos otros eventos que también pues eh, no están dentro de las categorías principales que fueron las tres que están acá. Sí, que son agentes patógenos, reservorios e insectos o otros tipos, como mosquitos. También puede ser, digamos, por infecciones que se presentan en los hospitales, como por ejemplo el VIH, cuando ustedes tienen también una herida, se puede presentar a través de una herida el contagio, por microbacterias en alimentos o otros tipos, transmisión sexual también, por otros tipos de enfermedades que pues a veces desarrollan otra, y pues bueno, son transmitidas pues desde diferentes puntos médicos. ¿Listo? Entonces a eso se refiere básicamente a esto. Uf, perdón. Bueno, esto ya tiene que ver un poco, digamos, frente a lo que son medicamentos. Eso no es necesario que lo veamos. Em, Esta parte sí es un poco más relevante, que tiene que ver pues obviamente con lo que es, em, digamos, como los diferentes tipos de exposición a riesgos y pues los efectos que tienen. Entonces, como ustedes saben, pues digamos, si lo vamos a mirar lo mismo con el tema del COVID. Entonces, las personas que tienen comorbilidades, digamos, exceso de peso o la edad, que son muy mayores, que fuman cigarrillo, tienen problemas pulmonares o otros tipos de enfermedades, pues también va a producir ciertos efectos frente a la enfermedad. Entonces, por eso se empieza a mirar dentro de los estudios que hablábamos en algún momento, pues qué factores influyen en la enfermedad y cómo los afectan para que sean como más graves. ¿Mm? Entonces, algunas de esas estrategias que nosotros tenemos, pues para, digamos, como controlar o vigilar, ¿sí? Como esos tipos de situaciones que se presentan, entonces fueron como los que hablamos ahorita, ¿sí? El primario, el secundario, que no, que el activo, el pasivo, los centinelas. Entonces, en este caso aquí en Colombia, digamos que se hace diferentes tipos de vigilancia cuando se presentan las enfermedades. Entonces, una es como, bueno, cuando hay casos, entonces lo que ya hemos hablado. ¿Mm? Otras son cuando pues ya hay como registros precisamente, pues ya cuando se hacen tareas rutinarias o registros específicos de un momento a otro y van saliendo esos casos, o cuando nosotros monitoreamos, digamos, esas EPS, IPS y pues nos empiezan a reportar síntomas de casos que se desconocían o se están empezando a conocer, y ya también de otros tipos cuando, digamos, pues hay observatorios o laboratorios donde pues ya se está haciendo la confirmación de lo que estaba, digamos, como sospechoso frente a casos y que pues se empiezan como a confirmar. Bueno, esta parte de trasplantes, ¿no? Esto tampoco. Esto es importante, digamos, frente a conocer lo que es normativa. ¿Mm? Digamos que, por ejemplo, está la ley 715 del 2001, que en esa se reconoce pues la función esencial de lo que son los programas de vigilancia epidemiológica. Y también les da como un sistema de vigilancia pues para el tema de salud pública y también algunos laboratorios a nivel nacional para, pues, digamos, cómo definir, diseñar, reglamentar toda esta normativa de cómo hacer programas de vigilancia epidemiológica. ¿Mm? Y pues asimismo, cómo se le va a asignar a cada ente territorial, ya sea ciudad principal, Bogotá, otras ciudades, pueblos, municipios, departamentos, bueno, cómo se va a dar el manejo a eso. Entonces, esa ley es importante para este tema, que es la que fundamenta este tema de vigilancia epidemiológica. ¿Listo?
Bueno, esto es también un poco más específico, digamos, dentro de esa ley, pues hay algunas competencias para los departamentos, que era lo que hablábamos ahorita, para los distritos, según su tamaño, pues se va mirando asimismo qué responsabilidades tiene cada uno, porque los servicios no van a ser igual. O sea, aquí en Bogotá puede haber un hospital de cuarto nivel y, qué sé yo, en Leticia de primer nivel, que es apenas un centro de atención, pues muy básico. ¿Mm? Entonces, a eso se refiere. Bueno, obviamente, digamos, para nosotros determinar, pues, si esas situaciones se están presentando, pues también hay como unos comités encargados, pues, digamos, de observar esas situaciones médicas que nosotros nos van reportando y asimismo, pues, establecer como qué intervención se le va a realizar. ¿Mm? Pero esto es específicamente en otro caso, entonces tampoco lo vamos a ver. Ahora, lo que sí estábamos hablando era como una red de laboratorios que le compete pues obviamente ya al Ministerio de Protección Social o de Salud, como lo estábamos hablando ahorita, y que lo rige este decreto, que es el decreto, perdón, 3518 del 2006, este que está acá. ¿Listo? Básicamente ese decreto lo que les dice a ustedes es algunas funciones que tiene pues el ministerio para pues definir cómo hacer esa red de laboratorios y cómo organizarla según si son a nivel departamental o municipal, bueno, cómo se esté dando como el manejo a eso. Recuerden que los laboratorios es obviamente para investigación, tratamiento de pruebas o en algún momento pues tratamiento de las vacunas más adelante. ¿Listo? Y bueno, este es como el Plan Nacional de Salud Pública, que en este caso pues le compete al gobierno y se desarrolló uno. Entonces, pues aquí se da como unos lineamientos si se dan cuenta, ¿sí? Desde las diferentes líneas, metas nacionales, bueno, hay diferentes cosas. Si digamos aquí, por ejemplo, se los plantea desde el propósito del plan, es mejorar el estado de salud de la población colombiana, evitar la progresión y desenlaces adversos a la enfermedad. No están hablando de una específica, sino si fuera un ejemplo. Buenas noches, profesor. Buenas noches. Qué pena por haber llegado tarde. Vale, tranquilo, no. Estamos acá todavía en clase, ya para ir cerrando y con eso que puedan tener el espacio del examen. Como lo decíamos, enfrentar los retos, pues digamos en este caso lo están hablando para el envejecimiento y la transición demográfica y disminuir también las inequidades frente a la salud, que eso siempre pasa. Entonces, por ejemplo, aquí, bueno, que es importante dentro de la estrategia que ellos plantearon, entonces hacer la vigilancia pues de algunos eventos que se presentan desde personas, desde las pruebas, sistemas de información, consumo, ambiente. Entonces, ellos empiezan a vigilar esas fuentes de información para sacar los datos que hablábamos en algún momento. Esas son las fuentes de información de ellos. De ahí, pues, hacer como una supervisión de esa red que se está utilizando, pues, para sacar esos datos, hacer una investigación para determinar, por ejemplo, si esa enfermedad está ocurriendo o no. Ese es un ejemplo. Y establecer pues obviamente unas líneas o unos lineamientos para manejo, intervención, protocolo, control de, de esa enfermedad que se confirmó. ¿Sí? Y pues hay diferentes líneas, ¿no? Desde la promoción de la salud, calidad de vida, ya como tal riesgo para la salud, también los daños ocasionados, hay personas que quedan con secuelas, también para esa vigilancia durante ese periodo y que se conozca efectos, variantes, como en este caso, o el otro año ya se tenga más información al respecto sobre este tema. Y bueno, pues planes integrados para que funcione todo. ¿Listo? Entonces acá es lo mismo. Vigilancia en salud, gestión del conocimiento, lo mismo que les estaba explicando. Gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del plan. Entonces, ¿qué se requiere? ¿Mm? Bueno, en este caso digamos que lo están enfocando un poco más a temas también de temas reproductivos y de la salud como tal
pues en periodos de gestación y situaciones que se presentan en esas etapas. Entonces por eso lo enfocan también, pues digamos, a temas infantiles, de sexualidad y enfermedades de ese tipo. Pero pues obviamente si, por ejemplo, el COVID pues no va a ser transmisible pues de forma sexual, pero sí sabemos que pues obviamente por contacto, digamos, respiratorio, entonces pues hacemos el énfasis en ese tema. Lo que les digo, son diferentes enfermedades, entonces pues se enfoca según eso. Bueno, estos ya son algunos datos, las metas nacionales, ¿sí? Que obviamente nosotros sí decimos, como bueno, por ejemplo, están muriendo 300 personas diarias por COVID. Entonces aquí sí vamos a decir, no, pues por lo menos que ya estamos empezando a vacunar, entonces pues debería bajar la tasa de mortalidad, perdón, a, bueno, por lo menos 100 personas en el país diarias, ¿sí? Pero pues establecer unas metas de cómo está hoy en día, la meta que tienen para ese año, y pues van sacando a sí mismo lo que se está encontrando, ya sea diario, mensual, por año, como ustedes lo quieran plantear. Aquí diferentes. ¿Listo? Entonces, básicamente aquí también les da unos responsables, ¿no? Que está, por ejemplo, pues el Estado, los departamentos, las EPS, ARLs, IPS, y de dónde viene esa financiación. ¿Listo? Y ese es como un plan territorial que en este caso aplica. Entonces, ¿hasta acá tienen alguna pregunta? ¿O todo claro? Buenas noches, profesor. Hola, buenas noches. Qué pena, profe, ya hasta ahora conectarme. Es que hasta ahora llegué a trabajar. Vale, no hay problema. ¿Listo? Bueno, entonces voy a dejar acá la grabación. Voy a detenerla de una vez porque pues en sí eso era el tema que nos faltaba por ver. Ya son las